macho y una hembra para su reproducción. Y los platermintos, por en su gran mayoría, son hermafroditas, o sea, no requieren de un macho o una hembra, a excepción de este grupo que vendría a ser los esquistosomas. Sí, los esquistosomas sí requieren un macho y una hembra para completar su ciclo de vida. Los demás son reproducción de tipo hermafroditismo, ¿ya? Tienen el mismo sexo y el mismo parásito. Entonces, cuando hablamos de nematodos, acuérdense, nematodos gusanos redondos. Entonces tienen un cuerpo cilíndrico, usualmente son no segmentados a diferencia de los cestos y necesitan un macho y hembra. Su ciclo evolutivo de cada nemato, a grosso modo es así. Empieza con un huevo, ¿no? Que al inicio está embrionado, o sea, está inmaduro, después tiene su embrión, de ahí sale una larva, que la larva tiene distintos estadios de acuerdo al parásito, y de ahí tiene una forma madura reproductiva que te hace la forma con diferenciación sexual entre macho y hembra. ¿Ya? Esto es importante que ustedes se acuerden, ¿sí? La clase pasada también les mencioné. Viene el huevo, sigue una larva, pasa una fase adulta y de ahí nuevamente el huevo como tal. ¿Por qué les hago la aclaración de esto? Porque acuérdense cuando estábamos hablando de cómo es que evoluciona dentro de nuestro organismo cuando uno la adquiere de manera accidental. El huevo pasa a ser forma larvaria. Y si uno adquiere una forma larvaria, pasa a ser una forma adulta. ¿Sí? Entonces, eso es importante que uno tenga en cuenta. Vamos a clasificar los nematodos, pero como no estamos en una clase netamente de biología, ¿sí? Necesitamos acordarnos la forma en la cual nosotros vamos a ir buscando los nematodos, los sitios de predisposición donde se van a alojar. ¿Sí? Una clasificación diferente de la clasificación taxonómica, de la clasificación biológica. ¿Sí? A lo largo de todo el curso no nos hemos enfocado a eso, sino nos hemos enfocado a las clasificaciones clínicas, de dónde lo vamos a buscar. Entonces, tenemos unos nematodos que su sitio de acción principalmente y de ubicación va a ser a nivel intestinal y otros que van a ser somáticos. Acuérdense, somáticos van a ser distintos puntos de tejido, o sea cutáneo, ya sea pulmonar, ya sea hepático, etc. ¿Ya? E intestinales es fácil, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso o colon, o sean de ¿ya? Intestino delgado, ¿qué tenemos? Ajaroglucoides, estranguloides extracorales, las uncinarias y las triquinelas espirales. Esos van a ser los puntos específicos donde ellos se van a alojar principalmente. ¿Ya? Y en el colon, ¿quién está? Trichuria, los enteroides vermiculares. Estos son entonces unos parásitos que principalmente nosotros los vamos a encontrar a nivel intestinal. ¿Ok? Nematos de manera intestinal. Los somáticos ya van a ser distintos. Ejemplo, tenemos algunos que están ubicados a nivel linfático. Las filariasis son unos parásitos que nosotros vamos a encontrar a nivel linfático. Mucorella y Purias a la cabeza vendrían a ser los ejemplos de filarias o de nematodos, los nematodos que van a estar distribuidos fuera del intestino. Subcutáneos, Lobaloa, Cerca, Angiosperma brasiliense, son otros ejemplos de nematodos fuera del intestino, pero en este caso subcutáneos. Y otros tisulares tenemos también Toxocara, Angiostoma, Angiostronchus. Lo he puesto como tisulares porque ya son fuera de estos grupos más comunes, ¿no? Puede estar alojado en el sistema nervioso central, como Angiostoma y Angiostronchus. Toxocara también puede llegar. Entonces, estamos hablando de distintos puntos donde se va a ir distribuyendo, ¿ok? Entonces, tenemos algunos nematodos intestinales, que en esta clase no vamos a enfocar a esto. Después vamos a ver los otros nematodos, y estos nematodos extraintestinales van a estar en distintos puntos. Ok, para acordarnos un poquito, cuando hablamos de ciclo biológico, la mayoría de los nematodos va a tener un ciclo biológico directo, o sea, un hospedador y más nada. En cambio, otros tienen un ciclo biológico indirecto. Por ejemplo, las filarias requieren ser transmitidas por un vector. Entonces, por ejemplo, pueden ser transmitidas a través de la Aedes. La Aedes chapa sangre, transmite la filaria, cuando te pica, uno ingresa. Entonces requiere la transmisión a través de la filaria. La triquinela, el humano no es hospedador, originalmente lo adquiere de manera accidental. El Strongyloides stercoralis es un patógeno o un parásito muy especial, ¿sí? Vive solo en la tierra, pero no se cambia, ¿sí?
cambia su morfología, cambia su ciclo de vida y se puede meter al hombre, completar su ciclo de vida en el hombre, pero también puede completar su ciclo de vida fuera del hombre. Es un parásito especial, escapa de todas las reglas que hemos visto. ¿Ya? El Pseudofiloides temporalis es un parásito muy, muy especial. Ya entonces la mayoría van a ser un ciclo directo, otros van a tener un ciclo indirecto de enfermedad. Ok, acá vamos a encontrarnos con un nuevo término, en el término de los geohelmintos. ¿Ya? Se denomina geohelminto aquel parásito que requiere el contacto con el suelo para completar su ciclo de maduración, ¿ya? Para llegar a madurar y después de eso continuar con la infección a los distintos animales. En cambio, existen otros parásitos que no son geohelmintos, no requieren el contacto del suelo, completan su vida en el hospedador como tal. ¿Quiénes son los geohelmintos? Ascaris las uncinarias, como el Ancylostoma y el Necator, los Strophyloides temporalis y Trichuris tinctorius. En cambio, los no geohelmintos vendrían a ser el Enterobium vermicularis. Ojo, que en este caso estamos hablando de nematodos intestinales, ¿sí? Entonces, les he puesto arriba unas imágenes que tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué motivo? Porque estas imágenes son lo que nosotros vamos a visualizar en la persona que esté infectada. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace deposición en un paciente que tiene dolor abdominal, que tiene constipación, a veces episodios de diarrea, si sospechamos de Ascaris, nosotros vamos a visualizar un huevo de esta manera. Un huevo que está de una forma más o menos inmadura, no embrionada. Las uncinarias, si se dan cuenta, yo solo he puesto un huevo. ¿Por qué? Porque en sí no es muy fácil la diferenciación entre el ancilostoma y el Necator americano. La mayoría de los biólogos y la mayoría de las guías clínicas le van a decir que es indistinguible. O sea, van a haber algunos autores que les van a decir que se puede ver que están un poco más agrupados, otros que están un poquito más sueltos, pero eso no es una regla universal, ya eso no es algo usual que nosotros vamos a ver. Si ustedes ven esa característica de huevo, no van a poder diferenciar entre un ancilostoma y un necator. ¿Okay? Es indistinguible. El estrógilo, por el contrario, si ustedes se dan cuenta, no estamos viendo un huevo, estamos viendo una fase larvaria. Quiere decir que cuando uno está infectado por estrofiloides y se analiza las heces, no va a encontrar huevos de manera rutinaria. Lo que va a encontrar es una fase larvaria, a diferencia de los otros. La trichuria también vamos a encontrar un huevo, su característica es bien fácil, es diferente a los otros, como un balón de fútbol americano, medio alargado, con dos orejitas a los costados. Y en el Enterobium vermicularis también es sencillo, ¿ya? Se visualiza como si fuese una D. Después vamos a ver las imágenes más bonitas, ¿ya? Pero es como si fuese un lado aplanado y el otro lado que es bien circular, ¿ya? La diferencia es que los Enterobium vermicularis tampoco lo vamos a encontrar en las heces, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el parásito le gusta migrar y de noche sale con su cabecita y deposita sus huevos a nivel perianal. No deposita los huevos en las heces. Entonces, al niño le pica, ¿no? Entonces uno va, le toma una cinta, pega a nivel perianal y recién ahí puede visualizar los huevos. Si uno analiza las heces, en las heces probablemente no encuentre nada. Esa es su forma de vivir. O sea, le gusta hacer eso. Ya, muy bien. Los geohelmintos, entonces, requieren de contacto con la tierra para completar su ciclo de vida, para madurar y de esa forma generar enfermedad, en este caso el humano. Las estructuras van a ir cambiando un poquito. El más grande, el de mayor tamaño, va a ser el Ascaris lumbricoides. ¿Ya? Los demás tienen una morfología un poco más pequeña. El Strophyloides es bien pequeño, ¿sí? El Strophyloides es bien pequeñito. Ya vamos a tener la oportunidad en el laboratorio de poder visualizarlo en el tamaño real, ¿ya? Pero de todos ellos el Ascaris es el más grande. Estamos hablando de nematodos, ¿sí? Otra cosa son los cestos. Los cestos son también bastante grandes. Pero en nematodos el Ascaris es bien grande. Esta es la morfología de algunos de ellos. Por ejemplo, la forma en la cual tienen la cavidad bucal donde van a adquirir alimentación. Cuando hablamos de Ascaris lumbricoides, por ejemplo, ella tiene una forma trilabiada, un labio, otro labio y otro labio. Y de esa manera va a ir captando sus alimentos. El Ascaris, por ejemplo, se alimenta del quimo. En el caso de
las ulcinarias como Ancylostoma indicator, estos se alimentan de la sangre. Entonces, su boca o su apertura bucal también es diferente. Si ustedes se dan cuenta, el Ancylostoma duodenal tiene como unos colmillos. Estos colmillos les sirven para ir mordiendo la mucosa intestinal, rompe, sangra la mucosa y absorbe la sangre. Sí, pero también se pierde sangre porque hace el hueco muy grande. Y el decátor americano tiene unas placas. Estas placas también sirven para cortar. Corta la mucosa. Entonces así va haciendo un hueco, va escarbando. Ya, estos son más o menos las morfologías que ellas tienen para adquirir alimento. En el caso de los huevos, como hemos dicho, en su mayoría nos van a ayudar a diferenciar, a excepción de los anfiloides extracorales, ¿no? Ese es nuestro patógeno que va a salir de la red. Entonces es importante acordar cómo es su forma para poder identificarlos. Ya, en el caso de las Ascaris lumbricoides, tiene una forma no fertilizada y tiene una forma fertilizada. Si ustedes se dan cuenta, tiene una estructura media ovalada, pero en su superficie tiene como si fuesen unos granos, ¿no? Sí, unos granos. Una elevación, como si fuese varios chichones que le han salido en la cabeza. ¿Ya? Lo mismo sucede en la parte fertilizada, sin embargo, la gran diferencia es que esta en el medio, en su contenido, lleva algo que vendría a ser ya la forma larvaria que va a ir madurando poco a poco. ¿Sí? En el caso del Ancylostoma y el Decatur americanos, la forma en la cual nos vamos a ver es de esa estructura. Tiene una membrana delgadita, ¿sí? Por afuera, y tiene el embrión dentro que está aglomerado como si fuesen varias estructuras circulares juntas, como varias células, como una mórula, ¿sí? Como una mórula del proceso de desarrollo embrionario, más o menos así. Y en el caso de lenturoides verticulares, vemos que también tiene una membrana, ¿sí? Una membrana externa y adentro hay una membrana que está pegada y tiene acá la fase embrionada también, ¿sí? Entonces acuérdense de esas imágenes son claves, porque cuando ustedes analicen las heces van a tener que buscar esos parásitos. Y cuando el biólogo también les presente, tiene que ustedes reconocer estos parásitos. ¿Okay? Empezamos con el Ascaris lumbricoides separado, ¿sí? En la materia fecal, ¿sí? En la materia fecal, cuando uno hace deposiciones, esta va a ser la forma en la cual uno va a visualizar. Acá está un gráfico un poquito más fácil. Tenemos la membrana, una membrana que tiene varias estructuras que están como que sobre la media granular. Eso va a ser su estructura. Y lo mismo en el microscopio vamos a visualizar como estructuras medias granulares. Y en el centro, su contenido, ahí está como si fuese una mórula, ¿no? Varias, se está formando el embrión recién. Ya en la tierra, ¿no? Cuando hemos dicho es un geogelminto, entonces requiere la tierra para continuar con su maduración. Entonces en la tierra ya este embrión se ha formado y está formando una fase larvaria que está en el contenido del huevo. Sí, todavía vemos una estructura media granular en su superficie, pero acá ya se visualiza como una estructura media larvada. Acá esta larva está media como si fuese una serpiente que se está enrollando. ¿Ya? Entonces, la visualización en el humano en las heces, y otra, la visualización en la tierra cuando está madurando. ¿Ok? Ya de adulto, la situación cambia un poquito. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en esta regla tiene aproximadamente cuando entre unos 7 centímetros de este ascaris que está medio enrollado. Si lo estiráramos sería un poco más. Ya, pero existen estructuras más grandes. ¿Cuál es el problema del ascaris? El problema del ascaris es que no solo tienes uno, sino que tienes un montón. Imagínate tener como que 100 de estas estructuras que miden 10 centímetros cada una de ellas. Entonces, esa es la complicación. Un parásito circular bastante grande que ocupa bastante espacio, crea dolor abdominal, obstruye los intestinos en los niños, a veces se escapa y se mete por otras vías, ¿no? Como el coledo o en el conducto principal pancreático. Entonces, se mete, se atora y obstruye, porque es grande. Entonces, es una complicación bastante severa el tener estos parásitos. Disculpe, ¿es un lumbricoide
es el nombre del Luffy. Ah, ya, eso lo vamos a ver más ratito, pero sí, hay varios parásitos que hacen ese ciclo. Ahorita lo vamos a mencionar algo, ¿sí? Lo que yo quería que ustedes se den cuenta es la disposición que tiene cada una de esas estructuras, el femenino y el masculino. En la forma hembra es una estructura o es un parásito un poco más grande, usualmente tiene una disposición más extendida, o sea, se extiende, en la diferencia del macho, en el cual su estructura distal es como que media enrollada a la cola, ¿ya? Y ahí tiene sus aparatos reproductores, con lo cual con la hembra es que va a ir a hacer la cópula, ¿ya? Usualmente los parásitos que nosotros vamos a ver en el humano son femeninos, o sea, son hembras como tal, usualmente. Las formas machos no va a ser lo más usual que nosotros vayamos a encontrar. Ok, en el caso del enterobios, el enterobios les había mencionado, tiene una estructura en forma de D, ¿ya? Tienes un lado que es aplanado y el otro lado que es medio ovalado. Acá se ve mejor en este gráfico. Un lado aplanado y otro lado medio extendido o en curvo. Por eso se le denomina como un huevo en forma de D. En el humano, ya estamos hablando de las formas inmaduras la mayoría de veces. Así que si tiene su membrana, sí, una externa y una interna. Y tiene la estructura embrionaria como que no muy bien definida, ¿sí? No muy bien determinada. Pero pasadas las horas, ya se puede visualizar como si fuese una serpiente nuevamente enrollada que está dando vueltas ahí. Esa vendría a ser la forma ya larvaria. Así que este embrión se está desarrollando, ya ha desarrollado una forma larvaria que después va a eclosionar. ¿Ok? Pero la forma de identificar estos huevos es visualizando esta estructura en forma de D. ¿Ya? En relación al Enterobius, va a ser un poquito complicado visualizar la forma adulta. Usualmente vamos a encontrar la forma en huevo como tal. La fase larvaria es bien pequeña. Ya en la forma adulta, lo característico es que en la punta tiene como una estructura media alada, que es lo que le va a permitir poder diferenciarse. Tiene unas aletas en la parte bucal como tal. La hembra tiene una estructura mucho más grande, es más extendida, a diferencia del macho, que es una estructura más pequeña y su cola nuevamente es bien enrollada y tiene una espícula que va a permitir el apareamiento entre los dos. ¿Ya? Entonces, siempre hembra grande, macho pequeñito, bien enrollado. Así está ahí. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a ver. Sí, la estructura de la hembra, una estructura grande, alargada, bien extendida y se puede visualizar un poquito de esas aletas, ¿no? En la cavidad caudal. Y en relación al macho, la cola es bien enrollada y se puede visualizar las espículas. No muy bien, pero se puede determinar. Pero es más pequeño, ¿sí? Más pequeño, una estructura más pequeña con una cola enrollada, que podremos diferenciar la forma de macho. El Strongyloides esporalis, ¿sí? Es un parásito que escapa a las reglas. Es un poquito más difícil, ¿ya? Tiene varias formas evolutivas. Los huevos no son lo más usual que uno va a encontrar, ¿ya? Pero les traigo igual una lámina como para que uno pueda visualizar. Tiene su membrana externa, una membrana interna y acá está la fase embrionaria. De ahí se desarrollan unas formas larvarias que son bien pequeñas. Ya tenemos una larva L1, L2, L3, L4, hasta llegar a una fase adulta, que es una estructura más grande. ¿Ya? Lo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que el Strongyloides sus formas larvarias tiene dos clasificaciones. Una rhabditoide o rhabditiforme y otra filariforme, rhabditoide y filitoide. Pero es filariforme o radiforme, son las dos formas que uno puede diferenciarlo. ¿Y por qué es importante esto? Porque los rhabditoides rapan por el suelo, entonces están arrastrándose en el suelo como tal. Y los filariformes son las fases que va a penetrar la piel a ingresar al organismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la forma filariforme como tal va a ser la forma en la cual
va a infectar al humano. En cambio, la otra va a ser la forma en la cual uno va a encontrar desplazándose por los distintos lugares, arrasándose por distintos tejidos o en el suelo como tal. ¿Ya? Ok. Entonces, en relación a cómo se adquiere cada uno de ellos, es más o menos sencillo de entender. Cuando nosotros hablamos del áscaris, hemos dicho que ese va a estar en la tierra con la materia fecal. Entonces, para uno adquirirlo, requiere alimentos mal saneados, una mala higiene, mal aseo, limpieza de las manos. Y de manera oral es que va a ingresar el áscaris y va a desarrollar la infección. En relación al estrofiloides y a las oncinarias, estos penetran la piel. Entonces, una persona descalza que camina por la tierra puede adquirir la enfermedad de manera transcutánea. ¿Ok? En el caso del enterovirus, el enterovirus también es por vía digestiva. Entonces, mala higiene, mal saneamiento, sociedad de las manos transmite una enfermedad para que uno la quiera y desarrolle. ¿Ya? Entonces, igual, la vía de infección en el ascaris y en el enterovirus va a ser digestiva. En las uncinarias y los onquiloides va a ser transcutánea, por pasaje de la. ¿Ya? La forma que va a infectar al humano. En el caso del ascaris vamos a tener la forma larvaria, en el caso de las uncinarias y en el caso de los onquiloides vamos a tener también una forma larvaria, pero una forma filariforme. Y los enterovirus va a ser un huevo, pero un huevo ya más o menos maduro, que tiene una larva en su interior. Esta forma es la que nos va a infectar al humano. Ok, hablando del ciclo biológico. El ciclo biológico es muy importante para entender, pero ya lo hemos mencionado a grosso modo. Este es el Ascaris, ¿sí? Una persona infectada hace deposiciones y estas deposiciones pueden quedar en la tierra como tal. En la tierra es que el huevo no embrionado ya se fertiliza y tenemos este contenido que habíamos dicho, ¿no? Acá no hay una diferenciación muy buena, sí se ven como estructuras medias ovoideas en su interior no bien definidas como una módula, y acá ya se concentra el contenido para después dividirse y formar una fase larvaria en el interior del huevo. Entonces la persona ingiere este huevo ya embrionado, ya fertilizado, con una larva más o menos desarrollada y por vía digestiva es que lo adquiere. Llega al intestino y este huevo ya eclosiona, ya tienes la larva ahí circulando y atraviesa la vía sanguínea para llegar al pulmón y luego de eso migra por el esófago, perdón, por la tráquea y después lo traga por el esófago hasta llegar nuevamente al intestino y así completar su ciclo de vida. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? O sea, uno lo adquiere por contaminación. Este huevo madura, se eclosiona la larva y la larva atraviesa todo el contenido por vía sanguínea hasta llegar al pulmón. Llega al pulmón, la larva comienza a migrar y uno se lo traga y llega al intestino como tal para llegar a una forma más madura, la forma adulta definitiva. Ya en el intestino comienza a reproducirse y comienza a generar nuevos huevos para que en las heces sean eliminados y en la tierra otra vez comiencen a madurar. ¿Sí? Una pregunta, o sea que la forma del pulmón no es madura todavía. No, no, todavía estamos hablando de una fase larvaria. Después de eso ya comienza a madurar. Pero esa maduración es cuando uno lo traga y llega nuevamente al intestino. Entonces ahí es que ya forma una fase adulta. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿No? ¿Está claro? Este es el Ascaris luminoides. ¿Ya? Pero una pregunta, ¿cómo hace el parásito para sobrevivir el ácido? Por eso, es que acá en el huevo el ácido lo ayuda a madurar. Entonces la cobertura lo hace que se vaya rompiendo. Y de ahí ya en el intestino llega a una fase larvaria. Cuando migra y se expone nuevamente el ácido, comienza a madurar nuevamente. Y ya en el intestino, con todo lo contenido, llega a una fase adulta.
O sea, el ácido, entre comillas, lo ayuda un poquito a madurarse. Y eso vamos a verlo repetidamente en los parásitos que hacen este ciclo. ¿Cómo se? A ver, Hay más. cuando se desarrollan, lo más frecuente que vas a encontrar es hembras. Es lo más frecuente. Ya, ok. ¿Todo claro? ¿Sí? Chicos, Espero. ¿qué? Por favor.